Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este será un episodio especial, una recopilación extensa dedicada a esas historias que nuestros mayores suelen contarnos. A veces para asustarnos, para entretenernos, para dejarnos una lección, o quizás porque quieren asegurarse que sepamos que hay cosas allá afuera que nunca entenderemos y que muchas veces no podremos enfrentar así como así. Y bueno, antes de pasar con estas historias, les quiero comentar que ya que estamos en el mes del terror, habrán varias cositas preparadas para ustedes, así que los invito a que estén pendientes, y si no están suscritos, por favor háganlo, saben que eso me ayudaría mucho a que este proyecto crezca, y además, créanme que no van a querer perderse todo lo que se viene. Y de antemano una pequeña disculpa si me escucho un poco raro, como saben algunos, estuve algo resfriado, de hecho todavía tengo algo de congestión, pero bueno. Ahora sí, sin más preámbulo, vayan por su café, por su rosario, y sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Hola Nictoria, un saludo a ti y a todos tus seguidores. Verás, siempre me han llamado mucho la atención los relatos que suelen contar en los pueblos, muchas veces nuestros abuelos, y hoy quiero compartir una historia que mi abuelito solía contarme cuando yo estaba más pequeño y solía ir a visitarlo a su casa. No sé si sea real, cabe aclarar esto, pero igual me gustaría poder compartirla y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gran parte de los hombres del pueblo donde él creció se dedicaban a la minería, y cuando recién construyeron el ferrocarril que se encargaba de transportar a los mineros de la zona de vuelta a sus respectivos pueblos, empezaron a correrse rumores de que algo se aparecía si ibas caminando por las vías del ferrocarril a altas horas de la noche. Decían que escuchaban a alguien, a una mujer que se lamentaba, otros decían que un hombre de traje con patas de cabra correteaba al que se atreviese a pasar por allí, y así, muchas leyendas acerca de aquel lugar comenzaron a escucharse por todo el pueblo, y los pueblos vecinos también. Mi abuelo cuenta que, debido a estas leyendas, algunos jóvenes de los pueblos aledaños decidieron juntarse un día después de terminada su jornada e ir a las vías del ferrocarril en la noche para ver si en verdad lograban ver todos esos espantos que se creía deambulaban por ahí. Los chicos se encontraron allí a las 9 en punto bajo un árbol que estaba a unos metros de las vías. Pasadas las 12 de la noche y decepcionados por no haber visto nada, los muchachos comenzaron a prepararse para irse de ahí. Aquellos jóvenes escucharon un lamento cerca de ellos. Tomaron sus machetes y sus quinques y se pegaron de espaldas los unos a los otros espantados, mientras apuntaban hacia la oscuridad blandiendo el machete de un lado a otro. Escucharon cómo aquel llanto pasó cerca de ellos y se alejaba cada vez más, hasta que hubo un silencio. Oigan, aún la escucho, pero aunque se escucha muy pasito. La siento cerca, dijo uno de los jóvenes mientras agitaba su quinque hacia todas las direcciones desesperadamente, como tratando de encontrar algo en medio de aquella oscuridad. Aquel mismo chico, de repente se le ocurrió voltear hacia arriba, y en la copa de aquel árbol vio a una mujer que los observaba. Tenía un vestido blanco, era delgada y tenía una larga cabellera oscura que le cubría el rostro. De repente aquella mujer se inclinó hacia adelante, haciendo que parte de su cabello dejara su rostro parcialmente descubierto. Aquella mujer tenía unos ojos extraños, muy redondos, rojos. Unos ojos llenos de ira y tristeza, de los cuales parecía brotarle algo negro. Entre gritos y por el miedo, todos los jóvenes salieron corriendo de las vías del ferrocarril hasta el pueblo más cercano, donde pidieron posada en la casa de uno de ellos. La madre del joven, donde pasarían la noche, los regañó por lo sucedido. Les reclamó que por qué habían hecho eso,
que ellos sabían muy bien que ese lugar estaba maldito. El muchacho que vivía en esa casa, después de haber visto aquello, no volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, no comía, no dormía. Prácticamente había quedado loco. Aquel desafortunado chico es el hermano mayor de mi abuelo. Muchas veces lo veíamos en las reuniones familiares antes de que falleciera. Él estaba ahí en la casa y siempre era alguien muy retraído. No hablaba, no emitía sonido alguno. Y creo que ahorita entiendo el porqué. Como dije, queda a su criterio si creer o no. Yo solo cumplo con contarles esta anécdota que mi abuelo compartió conmigo. Pero bueno, si es real o no, no cambia el hecho de que allí afuera hay personas que se han encontrado un sinfín de cosas inexplicables. Y eso sí que es aterrador. Gracias por leerme. Lo que voy a contar a continuación es algo que tal vez suene un poco fantástico, y no los juzgo. Siéndole sincero, hasta yo no sé si fue real o si lo imaginé, o si tal vez fue una pesadilla. El caso es que lo que vi, fuese producto de mi mente o no, fue algo extremadamente aterrador e inquietante. A tiempo de sucedido este relato yo tenía unos 11 años, actualmente tengo 63. Sí, fue hace mucho tiempo y de hecho hoy en día la comparto de vez en cuando con mis nietos. Yo soy de campo. Nací y crecí en una pequeña casita de barro en un páramo lejos de la civilización. Como se imaginarán, en aquel entonces no teníamos televisor, no teníamos internet. Éramos solo una familia muy pobre en medio de la nada que se dedicaba al campo. Sin embargo, lo que sí teníamos era un pequeño rebaño de cabritos, unas cuantas aves de corral que caminaban libremente en aquel amplio terreno. La casa vecina más cercana en aquel lugar quedaba a 2 kilómetros de nosotros, así que ya se imaginarán lo solitario que era. Un día le llegó un mensaje a mi madre, quien era oriunda de uno de los pueblos vecinos. Y bueno, al casarse con mi padre, decidió mudarse con él a aquella pobre casa. El mensaje decía que una de las tías de mi mamá había enfermado y estaba pronta a morir, por lo tanto mandaron a llamar a toda la familia que debía reunirse, para así despedirse de ella. Mi mamá solía dedicarse a tejer ponchos cuando no estaba ocupada en el campo, y la mujer de don Aurelio le había encargado uno y preciso iba a pasar ese mismo día que la llamaron por él. Como papá estaba más abajo pescando en el río, suponía que no tardaría, así que mamá me dijo que me quedara solo y que estuviera pendiente a la señora, que recibiera el dinero y le entregara el poncho que le había encargado. Mamá se fue con el mensajero en la carretilla y yo me encerré en la casa mientras llegaba mi papá o la señora de don Aurelio. Al poco tiempo después de que mi madre saliera al pueblo, me estaba quedando dormido en la hamaca que teníamos en el patio. Estaba bajo un pequeño tejado de barro que era soportado por 4 columnas de madera muy vieja, y desde ahí tenía vista a una parte del jardín y a la calle, por lo que podría ver cuando alguien se acercara. Cerré los ojos un momento hasta que... Abraham. Ya llegué, Abraham. A lo lejos se escuchaba mi nombre, pero la voz que lo pronunciaba era muy rara. Eran como 2 voces distintas, una de una mujer y la otra de un hombre. Aún medio dormido me paré de la hamaca y me quedé sentado un rato como procesando si en verdad había escuchado mi nombre, o si solo había sido un sueño. Volví a escuchar mi nombre nuevamente. Vi hacia el patio, pero no había nadie. Y al escuchar aquellas voces pensé que mis padres habían regresado, pero aquello no tendría sentido. No había pasado mucho desde que mamá se fue, y papá todavía tardaría un poco más. Noté que el día se había puesto muy oscuro de repente. Parecía que se acercaba una tormenta y unas cuantas gotas de lluvia comenzaron a hacer ruido en aquel tejado. Me bajé de la hamaca y caminé hacia la sala donde aquel llamado se escuchaba cada vez más cerca. Llegué al frente
y por entre aquellas viejas cortinas alcanzaba a ver que algo se movía afuera. Parecía como si saltara de un lado a otro. Luego, las cabras comenzaron a balar, solo que aquellos balidos se escuchaban más como risas. Con aquella insensatez y en parte ingenuidad que tienen los niños a esa edad, no pensé por un segundo en que aquello se tratase de algo malo, así que no se me ocurrió mejor idea que salir a ver qué era. Fui abriendo la puerta, sin saber que lo que estaba a punto de encontrarme me quitaría el sueño por siempre. A varios metros de la entrada había todas las cabras prácticamente amontonadas de lo cerca que estaban las unas de las otras. Todas viendo fijamente hacia la puerta, hacia donde estaba yo. Y a un costado de ellas había algo. Era una figura negra, del tamaño de un hombre adulto, con grandes cuernos y parecía una cabra más. Aquel ser antropomorfo daba saltos, rondando las demás cabras como si estuviera bailando alrededor de ellas, y a su paso dejaba una estela de humo negro como si estuviese hecho del mismo. Era eso lo que llamaba mi nombre. El rostro de ese demonio nunca lo he podido olvidar. Aunque era una cabra prácticamente, tenía cierto algo humano y maligno. No sé si era la mirada de aquellos ojos rojos, o si era esa extraña mueca que hacía al balar, la cual hacía parecer que aquella cosa tenía una expresión de risa en su negro rostro. Aquella bestia no dejaba de verme mientras se movía cada vez más y más lento hasta que se detuvo. Todo esto lo estaba haciendo sobre sus 4 extremidades. Luego me vio, y sin quitarme la mirada de encima, la vi como poco a poco empezaba a ponerse sobre sus patas traseras. Antes de que pudiera ver aquello por completo, cerré la puerta y corrí a meterme al cuarto de mis padres. Ellos tenían un pequeño altar en la habitación, el cual era literalmente una cruz de ramas secas y una Biblia bastante vieja, que parecía que se haría polvo al tacto con ella, y una vela que ya estaba por apagarse. Tomé la cruz y me metí bajo la cama de mis padres. De repente la lluvia se desató. Era de esas tan fuertes que cuando choca con el techo de tu casa no puedes oírte ni a ti mismo. Creía que al esconderme estaría a salvo, que esa cosa no tendría manera de saber dónde estaba. Sé que abrieron la puerta de la casa porque pude escuchar el ruido de la lluvia con más claridad, y luego la cerraron de nuevo. Por un breve momento pensé que mi papá había llegado, que a causa de la lluvia había dejado de pescar y se había decidido regresar a casa, y estaba pronto a salir de debajo de la cama, a su encuentro, a contarle todo lo que había pasado, pero una sombra que sé que no era la de mi papá comenzó a dibujarse en el piso. Vi a esas pezuñas arrastrarse por el suelo hasta entrar en la habitación, y sentí la cama hundirse de repente como si alguien se hubiese sentado en ella. Me tuve que tapar la boca para no dejar salir sollozo alguno. Y a pesar de que aquel lugar donde vivíamos siempre era frío, de repente sentí mucho calor. Sentía como si me estuviera quemando, literalmente así de insoportable se puso la temperatura de repente. No aguanté más. Apreté aquella cruz fuertemente y empecé a gritar: «¡Vete! ¡Vete!». Llamaba a mis padres, a Dios, y eso solamente se reía. Cuando a lo lejos y para mi gran alivio escuché la voz de mi papá. Él había llegado a casa, y aquel animal pareció desaparecer tan pronto como mi papá puso un pie en la casa porque el calor y la risa desaparecieron de repente. Yo salí corriendo de debajo de la cama entre lágrimas y ahogándome por el llanto le conté a mi papá lo que había sucedido. Recuerdo que me cargó y me dijo que yo estaba ardiendo en fiebre
Iba a decir que todo había sido un delirio producto de aquella temperatura, pero cuando entró al cuarto conmigo, vio que la manta que usaba para cobijarse tenía una mancha negra, como si estuviera quemada. Después de ese día, cuando mamá volvió de enterrar a su tía, a mí me mandaron a vivir con la abuela por un tiempo. Creo que ese fue el intento de mi papá de protegerme en aquel entonces. Años después, cuando tocamos el tema, ninguno de los dos recordaba nada. Y es por eso que estoy tan confundido. Porque yo estoy seguro de lo que pasó. O tal vez simplemente estaban tratando de proteger mi mente, asegurándose de que no volviese a revivir aquel trauma. Nunca más volví a ver o siquiera a escuchar o a sentir esa cosa. Nunca más tuve otra experiencia paranormal. Esa fue mi primera vez, y rezo a Dios para que sea mi última. Hola a todos. De antemano les doy las gracias por escucharme, y a ti, Nick, por leerme. Esta historia me la contó mi abuelo hace poco, pero se remonta a muchos años atrás. Mi abuelito Don Ediberto siempre fue un hombre muy serio, muy racional, y no era alguien al que le gustara jugar bromas. Un día que fuimos de visita, mis primos y yo estábamos jugando en la sala. La reunión se estaba terminando. Los adultos, todos a excepción del abuelo, decidieron juntarse en casa de una tía y continuar la reunión allá, pero sin los niños, mientras mis primos armaban un rompecabezas con el abuelo. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar y aullar de repente. Era la primera vez en mi vida que escuchaba ese ruido. Desconocía por completo aquella popular creencia que dice que cuando los perros lloran así, es porque hay algo de otro plano que se ha colado al nuestro, y que en muchas ocasiones, ese algo no es para nada bien intencionado. Completamente ajeno a esta idea, caminé hasta la ventana y mientras los perros seguían llorando, comencé a correr la cortina y alcancé a ver parte de la calle. Normalmente a esa hora aún verías gente caminando, pero lo que vi fue una calle desolada, como si todos se hubiesen esfumado en un instante. Por el rabillo del ojo vi que el abuelo se paró bruscamente de su silla y de un tirón cerró la cortina, y me dijo en un tono muy serio: cada vez que escuches llorar a los perros, aléjate de las ventanas. Nunca mires afuera. Nunca. ¿Me entendiste? Su tono firme y autoritario daba a entender que iba muy en serio. Le pregunté por qué, pero solo me ignoró. Pasaron años desde aquel día. Todos nos mudamos a otras colonias, aunque tratábamos de visitar al abuelo seguidamente. Y en una de esas visitas fui a verlo tan pronto salí de la universidad. Aquella noche, cuando estábamos viendo la tele en la sala, los perros de aquel vecindario volvieron a llorar como hace años. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Yo estaba recordando lo sucedido esa vez que mi abuelo me reprendió. Estaba pensando en qué era lo que él no quería que yo viera. ¿En verdad había algo allá afuera que hacía llorar a los perros? ¿O simplemente mi abuelo era un viejo supersticioso o solo estaba tratando de asustarme? Y como si leyera mis pensamientos, la voz de mi abuelo retumbó en mis oídos. Sé que estás preguntándote por qué no te dejé ver hacia afuera esa noche cuando eras un niño. Sé que tal vez fui un poco brusco contigo cuando te aparté de ahí, y perdóname por eso, pero quiero que entiendas, hijo, que lo hice por tu bien. Cuando los perros dejaron de chillar, mi abuelo se paró y se fue a la ventana y corrió un poco la cortina. La casa quedaba en una zona elevada, una calle empinada desde la cual tenía vista a gran parte del barrio. Dicha vivienda la habían comprado con mi abuela a principios de los 70 antes de que nacieran mi papá y mis tíos. Y fue durante esta época que mi abuelo vivió algo aterrador. Él tomó asiento nuevamente y procedió a contarme su historia. La historia que hoy quiero compartir con ustedes.
¿Sabes por qué me ataca el miedo cada que escucho a los perros llorar en la noche? En especial durante la madrugada, me preguntó. Cuando recién me mudé a esta casa con tu abuela, nunca tuvimos un fenómeno paranormal. Y hasta la fecha, no hay nada que se haya presentado en nuestra casa, gracias a Dios. Sin embargo, que no haya entrado a nuestra casa no significa que no esté allá afuera. Los días aquí eran muy tranquilos. Aún no se había construido la urbanización de más abajo, por lo que gran parte del paraje era un camino de terracería, terrenos baldíos que la gente apenas estaba empezando a trabajar. Nunca pasaba un alma por aquí. Muy rara vez veíamos a alguien caminar afuera, y más a altas horas de la noche. Es por eso que la noche en la que escuché llorar a los perros del vecindario por primera vez me pareció muy extraño. Solo ladraban y chillaban desesperadamente, como si estuvieran alertando a todas las casas de la calle que alguien estaba por ahí. Debido a que el alumbrado público no era exactamente el mejor, la gente evitaba salir en las noches por miedo a ser asaltados. Y yo, curioso por descubrir quién era el que andaba paseando tan tarde, decidí asomarme a la ventana. Los perros seguían llorando. La luz de la calle, que ya de por sí era poca, parecía haberse atenuado aún más. Todo estaba tan abnormalmente oscuro esa noche. Yo traté de pegar mi rostro a la rejilla de la ventana para ver mejor hacia la calle más abajo, cuando uno de los perritos que se mantenía por ahí, un callejero que dormía en la banqueta de la casa del frente, se paró a mitad de la calle y comenzó a ladrar, mirando a la oscura esquina de la cuadra. Creyendo que vería a una persona subir la empinada calle, me acomodé para ver mejor. Pero aquella luz anaranjada iluminaba parcialmente una extraña silueta de lo que parecía ser una mujer vestida de negro, subiendo la calle. Quería cerrar la cortina, salir de ahí, pero mi cuerpo parecía no responder. Intenté incluso cerrar mis ojos, pero no pude. No podía mover un solo músculo. El miedo tan horrible que sentí no me dejó moverme. Sentí literalmente como si alguien tomara mi corazón y lo apretara fuertemente. Aquella desagradable aparición se acercaba cada vez más y más, y con cada metro que avanzaba podía verla mejor. Podía ver que no tenía pies, que flotaba. Su complexión física era de una delgadez extrema, y podían verse sus huesos, y aquel vestido de tirantes que le quedaba tan grande solo acentuaba más su aspecto fantasmal. Recuerdo que iba mirando hacia el piso cuando se detuvo a mitad de la calle, justo enfrente de mi casa, justo frente a la ventana en la que estaba yo. Volteó a verme y sonrió. Dejó ver su rostro, el de una mujer de ojos grandes, lechosos, con grandes ojeras negras alrededor de estos. Y en aquella boca se asomaban unas encías y una lengua negra hinchada que parecía luchar por querer decir algo. Cuando vi que empezó a acercarse a la puerta, corrí la cortina nuevamente y me quité lo más rápido que pude de la ventana. Fui a la habitación y me metí a la cama con tu abuela. Ella dice que no escuchó nada, pero eso nos estuvo tocando la puerta toda la madrugada. Yo duré una semana entera sin poder dormir, y todos los días a la misma hora que la vi aquella noche, la volví a escuchar tocando mi puerta. Luego, simplemente dejó de venir. Pero sabía que seguía allá afuera. Sé que sigue allá afuera. Cada vez que los perros lloran así es porque esa mujer viene subiendo la calle. Siempre el mismo camino.
como condenada a una procesión maldita que se repite sin parar. Ahora ves, hijo. ¿Ves por qué nunca te debes asomar cuando los perros lloran? Cuando el abuelo terminó de contarme su historia, una parte de mí lo tomó con escepticismo, pero al mismo tiempo dudaba que mi abuelo se prestara para bromear con algo así. La mirada en sus ojos, de ese miedo que se notaba cuando me relataba su experiencia, me hacen creer que después del todo, no estaba mintiendo el viejo. Desde ese día nunca más volvimos a tocar el tema, y siempre que escucho los perros de mi cuadra ladrar, me aseguro de cerrar las puertas y las ventanas, de correr la cortina. No vaya a ser que corra con la misma suerte que mi abuelo. Gracias por escucharme. Hola Nick, hola Lunas, feliz día tengan todos. Antes de contar mi historia me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen en los seres que vienen de otras dimensiones u otros planos? Me resulta curioso que muchos de los acontecimientos de índole paranormal se centran mayormente en entidades de carácter demoníaco o malévolo como mínimo. Pero a veces creo que tal vez lo que evidenciamos son solo visiones de otros planos, de otras realidades. Hoy quiero compartir una historia que, si bien no me sucedió a mí, fue la que me hizo cuestionarme muchas cosas sobre los fenómenos de este tipo. Un tío de mi mamá, al cual queríamos mucho, vino a pasar vacaciones con nosotros a la finca familiar. Aquella misma finca fue donde él dio sus primeros pasos. Aquella casa finca queda apartada de la civilización, rodeada de un frondoso bosque el cual me gustaba mucho explorar cada vez que iba de vacaciones. Como yo era un niño inquieto y a mi tío le gustaban las caminatas, ese día me llevó a hacer senderismo en el bosque. Caminamos un poco hasta llegar a una presa que estaba a unos cuantos metros de la casa. Como aquel era el límite con los terrenos vecinos, no podíamos adentrarnos más, así que nos hicimos sobre un barranco cerca de la orilla. Mi tío comenzó a platicarme de la zona, de la casa cuando él aún vivía con sus padres, y de una experiencia muy extraña que tuvo en ese mismo lugar, hace ya muchos años. Cuando mi tío aún tenía 8 años, se despertó un día en la madrugada debido a un pequeño pero perceptible brillo que entraba por su ventana. Su habitación daba a la parte de atrás de la casa que limita con el bosque. No había luna esa noche. Lo recuerda porque estaba mucho más oscuro de lo habitual, salvo por aquellos destellos que parecían venir del bosque. Mi tío los describe como varias figuras blancas alargadas que se adentraban cada vez más en la oscuridad. Además de esas luces, se escuchaba una especie de zumbido lejano, como si de un enjambre de moscas se tratase. Mi tío corrió a despertar a su papá para decirle que había gente caminando en el bosque, pero este solo le dijo que quizás era gente de la zona que estaba haciendo una búsqueda. Después de todo, no era nada extraño que hubiese gente extraviada en los bosques por el tamaño de este. Su papá le dijo que las luces que vio posiblemente eran de los quinques de aquellas personas buscando al pobre diablo que se perdió. Pero mi tío estaba seguro que lo que él vio eran varias figuras alargadas que brillaban en la oscuridad. Sin embargo, y para no llevarle la contraria a su papá, mi tío volvió a la cama, y aquello se quedó así. Un día lo dejaron a cargo de sus hermanos, y como era costumbre se pasaron la tarde jugando, hasta que uno de los niños propuso que jugaran a las escondidas. Y a mi tío Sisto no se le ocurrió mejor idea que ir a esconderse en el bosque. Se había escondido detrás de un tronco cuando escuchó aquel zumbido nuevamente y no tardó en ver las luces aparecer entre los árboles y arbustos que estaban más adentro. Aquellas extrañas luces que ya había visto con anterioridad. La curiosidad le pudo y quiso ir detrás de ellas para ver qué era lo que estaban buscando. Y a una distancia prudente se fue siguiendo aquellos destellos, los cuales fueron en dirección a la pequeña presa.
Conforme se acercaba más a ellas, notaba que el zumbido se transformó en una especie de voces, pero no entendía nada de lo que decían. Era como si aquellas luces, aquellas figuras estuvieran tratando de comunicarse entre sí. Las luces se detuvieron en seco al llegar a la orilla de la presa, y mi tío aprovechó para acercarse más. Ahí se dio cuenta que tenía razón. Aquellas luces no eran quinques como su papá le había dicho. No eran linternas, ni mucho menos. Paradas frente a él, habían varias figuras humanoides, todas de un tamaño promedio. No podía verles el rostro ya que estaban de espaldas a él. Mi tío los describe como seres completamente blancos, que parecían llevar una túnica, y su cuerpo era lo que emitía aquel brillo, casi como si estuviesen hechos de luz. Una por una, aquellas figuras se fueron metiendo al agua, y aquel brillo y el zumbido desaparecieron. Mi tío notó que ya era de noche y pronto su miedo a la oscuridad comenzó a hacer efecto. Corrió en dirección a la casa, y cuando salió del bosque vio a su madre salir a su encuentro muy preocupada. Le dijo que llevaban horas enteras buscándolo. Sin embargo, según él solo había estado un rato en el bosque. Solo un rato. El tío Sisto terminó su historia y en un intento para que no me asustara, decidió cambiar el tema a cosas más alegres hasta que estábamos de vuelta en casa. Desde aquel día, cada vez que voy a la finca familiar siempre pienso en las luces del bosque, en esas extrañas figuras que brillaban. Le he contado esta historia a varias personas. Las que creen que esto fue real, le atribuyen esto a seres de otra dimensión. Dicen que quizás aquella pequeña presa, ese pequeño cuerpo de agua en medio del bosque, es una especie de portal entre nuestro mundo y el de ellos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que en verdad sean seres de otras dimensiones? ¿O son solo fantasmas comunes como los conocemos? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren con bien cada uno de ustedes. Los protagonistas de esta historia somos varios, el círculo interno de mi familia para ser exactos. Yo ya era una mujer hecha y derecha cuando estos sucesos tuvieron lugar. Por cuestiones de privacidad no pienso revelar en dónde está ubicada la casa de mis padres, y solamente diré que somos de Argentina. La casa era bastante vieja y por ahí habían pasado muchos inquilinos hasta que nosotros la compramos. Y créanme, eso que dicen de que la energía siempre se queda en el ambiente es algo muy, muy real. Cuando recién nos mudamos a la casa, vimos que en el patio había un árbol seco, el cual no quisimos quitar porque pensamos que tal vez a los gatos les gustaría jugar ahí. Y así fue. Sin embargo, un día notamos que los gatos dejaron de jugar en el árbol. De hecho, ni siquiera se atrevían a acercarse al patio. Mi madre me lo comentó en una ocasión, me dijo que le parecía muy extraño y que no solo eso, sino que sentía que a veces algo la acompañaba cuando se encontraba sola en casa. Mi madre siempre fue alguien muy fácil de sugestionarse. Cuando las reuniones familiares contaban historias de terror, era por ese mismo motivo que ella era la única que abandonaba la habitación. Pensando que aquello solo sería sugestión de ella, me sorprendí mucho cuando mi papá me dijo exactamente lo mismo, que sentía como si alguien más aparte de ellos habitara aquella casa. Pero lo de mi papá no se quedaría únicamente en un presentimiento, pues él sí alcanzó a ver algo que lo incomodó bastante. Eran las 9 de la mañana y mi mamá había salido a hacer las compras, así que mi viejo se quedó solo. Se encontraba leyendo el periódico en el comedor cuando escuchó un extraño maullido que venía del patio de la casa. Pensando que los gatos por fin habían vuelto a jugar ahí, se asomó para ver, pero los gatos seguían a un costado de la reja, visiblemente asustados de algo. Sus colitas estaban esponjadas y habían bajado las orejas,
Mi padre se paró del comedor y caminó hasta el patio. Ahí, bajo aquel árbol seco, estaba alguien. Una silueta algo borrosa pero perceptible de una mujer de baja estatura que fácilmente podía confundirse con una niña. Cabellera blanca, sucia, y tenía uno de sus brazos levantados como si estuviera llamando a los gatos. «Hey, ¿quién sos? ¿Qué haces en mi casa?» Mi padre le habló, y eso lo vio, pero se desvaneció casi al instante que logró visualizarla. Él cerró la puerta que da al patio y cuando mi madre llegó a la casa le contó todo lo sucedido. Ella le reafirmó todo, diciéndole una y otra vez que nos lo había dicho, que en esa casa había algo más. Aunque la experiencia era algo aterradora, no hubo sucesos que nos alarmaran o nos asustaran al punto de abandonar el lugar. Por lo contrario, mi madre comenzó a rezar todos los días por el alma de lo que sea que lloraba en el patio. A pesar del miedo que le generaba todo, pensó que rezar era la única forma en la que eso se apaciguaría. Y aquí es donde siento que mi madre se equivocó. Un fin de semana que los fui a visitar, vi a mamá prenderle una vela bajo el árbol y ponerle un ramillete al tronco. Y en una de sus oraciones, la cual recuerdo muy bien por lo que sucedió y por las palabras que usó, ella, de manera indirecta, invitó a eso a quedarse ahí. No sé por qué lloras. No sé qué te sucedió, pero siempre pido por vos. Entiendo que para vos esta siempre será tu casa. Y por mí, está bien. Pero lo que en un principio era una aparición inofensiva, pronto empezó a tornarse en algo un poco más siniestro con el pasar del tiempo. Desde que mamá empezó a pedir por ella, aquella aparición empezó a hacerse más frecuente, y ya no solo la escuchaban llorar en el patio. En repetidas ocasiones se le podía ver deambulando en el interior de la casa, pasando de un cuarto a otro como si fuese un integrante más de la familia. Le reclamé a mis padres que por qué permitían eso, por qué dejaban que aquello siguiera en la casa, a lo que mi mamá respondía que era inofensiva. Y yo no podía creer que fuera precisamente mi mamá, la que era la más miedosa de todos, que fuera irónicamente ella la que estuviera defendiendo la presencia de este ser. Las cosas comenzaron a escalar una vez que mis padres estaban de viaje y me pidieron que me quedara en la casa para cuidar de los gatos. Luego de dejarlos en el aeropuerto, fui a darles de comer a los animalitos. Les serví y aproveché también para limpiar la casa. Cuando terminé a eso de las 6 de la tarde, me senté en el sofá de la sala a tomarme un mate en completo silencio. Estaba agotada. Mis ojos comenzaron a cerrarse. Esta es mi casa. Todo no es mío. Giré mi cara a un costado y a escasos centímetros de mí estaba esa mujer. Esa vez fue mi primer encuentro cara a cara con eso. La había escuchado, la había visto de reojo, pero nunca de esa forma. Tenía 2 cuencas vacías donde debían ir sus ojos, y su rostro tenía una expresión clara de desagrado hacia mí. Su piel era oscura, casi morada. Tenía la boca entreabierta de la cual salían varios susurros, pero su quijada no se movía. No le veía articular, como si de un muñeco ventrílocuo se tratase. Llevaba un vestido de adornos florales muy viejos, y mientras me maldecía, aquella mano huesuda que estaba en mi nuca de repente me tomó del pelo. Yo del susto me hice atrás y, producto de aquel tirón repentino, sentí que eso se quedó con un mechón de mi cabello. Me paré llorando y prendí todas las luces, pero esa mujer ya no estaba por ningún lado. Tomé a los gatos de mis padres, cerré todo y me subí a mi auto y conduje de vuelta a mi apartamento. Cuando conversé con mi madre, notaba lo culpable que se sentía, pero sé que nunca tuvo una mala intención. Sé que solo quería ayudar. Después de mi experiencia, los ataques se hicieron más frecuentes en casa de mis padres.
Las flores que mi mamá le ponía al árbol con la esperanza de que aquello se apaciguara no duraban ni medio día sin marchitarse. La situación económica empeoró y yo era blanco de muchas pesadillas a lo largo de los próximos 2 meses antes de que todo llegara a un fin. Mi madre fue con una vieja conocida de ella que se dedicaba a las prácticas esotéricas y demás, y cuando la puso al tanto de la situación, ésta la regañó por haber invitado a un muerto a vivir con nosotros. Esta parte no sé qué tan verídica sea, pero según la amiga de mi madre, aquella mujer fue una de las tantas habitantes de aquella residencia. Era una mujer de mediana edad que pereció a manos de su propio esposo en el patio de la casa, y desde entonces se quedó ahí. Yo también tuve que ir con la amiga de mi madre, puesto que aquella aparición se había ensañado conmigo, al haberle sugerido a mis padres que se deshicieran de ella. Afortunadamente, después de varias sesiones y mucho trabajo, logramos deshacernos de eso. Incluso mandamos a bendecir la casa y al día de hoy no sucede ya nada raro. Como les dije al principio del relato, eso de que las energías siguen habitando el mismo lugar donde perecieron es algo muy real. Así que por favor, bajo ninguna circunstancia crean que es buena idea pedirles a estas energías que se manifiesten, y mucho menos les hagan invitaciones para que entren a sus casas. Créanme, no quieren tener un inquilino de otro mundo caminando bajo su techo. Gracias por escucharme. Un saludo a todos. ¿Cómo le están pasando ahora? ¿Ya tienen miedo o quieren continuar escuchando estas aterradoras historias? Aprovechen este momento para ir por algo de tomar, para rezar, o revisar que verdaderamente estén solos. Si les gustan estas historias, les invito a que se suscriban, así esta familia puede seguir creciendo, y de esta manera traerles más relatos que los hagan dormir con un rosario en la mano. Pero bueno, aún nos quedan historias por contar, y espero que estén listos, porque el terror continúa. Saludos a toda la comunidad. Mi historia es algo corta, y fue algo que me sucedió cuando visitaba el pueblo de donde son originarios mis abuelos. Aunque ellos vivían en la ciudad con nosotros, también tenían una finca en el Cauca, que fue la región donde vivieron gran parte de su vida. La finca de los abuelos quedaba a 50 minutos o 1 hora del pueblo más cercano si se iba caminando, y era algo que me gustaba hacer frecuentemente cada vez que la visitaba. Tomar el sendero e ir disfrutando del campo verde a mi alrededor. Recuerdo muy bien que ese día salí de casa, en la mañana. Tenía pensado bajar al pueblo para comprar artesanías y regalitos para llevarles a mis amigos. Cuando entre los sembradíos que habían al lado del camino, vi que algo se movía. Lo primero que pensé fue que se trataba de ganado, de algún toro o una vaca que se había adentrado en la plantación sin querer. Pensé que se trataba de este animal por el tamaño, ya que por encima de la siembra podía ver un lomo negro, brillante, que parecía esconderse de mí, cuidando que no lo fuera a ver. Me quedé parado a mitad del camino, buscando tener una mejor vista de aquel animal, pero debía darme prisa, así que me di la vuelta y seguí caminando. Cuando de la nada escuché un aleteo muy fuerte, como si un ave gigantesca hubiese alzado vuelo junto a mí. Tan pronto como volteé la cabeza, vi una figura negra, enorme, que desplegó sus alas y se fue en dirección al cerro. Aunque creí que era un ave, me pareció que sus patas eran más similares a las piernas de un humano. Unas piernas humanas cubiertas por plumas. Bueno, uno podría argumentar que tal vez vi mal, que a la distancia en la que estaba pude haberme confundido y todo hubiese quedado en eso, en una simple confusión. Pero cuando le conté esto a mi abuela, ella me dijo que me había encontrado a una bruja, que ya llevaba años habitando aquella zona. Me contó que uno de mis tíos cuando estaba más pequeño también la vio. De hecho, trató de llevárselo. Cuando venía de la escuela por aquel sendero, un ave negra voló sobre él y cayó en los sembradíos. Él se asomó para ver qué era,
y para su sorpresa se encontró con una mujer joven, desnuda, que le hacía señas para que lo siguiera, mientras que ella se iba adentrando en la plantación. Mi tío la quiso seguir, pero alguien lo detuvo. «Ni se te ocurra seguirla. Súbete. Rápido, yo te llevo a la casa». Aquella voz le resultó familiar, y cuando alzó su mirada, notó que era don Nicodemo quien venía a caballo. Cuando vio lo que estaba sucediendo, tomó a mi tío, lo montó en la parte de adelante del caballo y galopó hasta llegar a la finca de mi abuela. Escucharon el aleteo detrás de ellos todo el camino. Escuchaban que los maldecían, les decían groserías y cuánta blasfemia uno pudiera imaginar. Veían como aquel animal gigante volaba en círculos sobre sus cabezas hasta que por fin se pudieron poner a salvo. Mucha gente dice haberlas visto. A las brujas que acechan los plantíos y aquel cerro. Y pensar que yo fui uno de los protagonistas de uno de esos encuentros, no sé. Por una parte me alegra haber corrido con suerte, pero... Dios mío. No puedo evitar preguntarme, ¿cuántas personas no corrieron con la misma suerte que yo? Sé que es algo corto el relato, como les dije al principio, pero créanme que por esta zona las leyendas abundan, sobre todo entre los mayores del pueblo. Hay mucho que se comenta, hay mucho que no podemos explicar. Y bueno, tal vez en otra ocasión me anime a contarles más cosas. Por ahora, solamente quería dejarles esta historia. Un abrazo a todos y de verdad espero que estén muy, pero muy bien. Hola, quiero compartirles una historia familiar, algo que ocurrió hace muchos años durante el velorio de mi madrina. Mamá Luz, le decía yo. Ella había sido amiga de mi madre toda la vida hasta que estuvo ya muy mayor. El día en que falleció, mi mamá, quien era prácticamente la única persona cercana que tenía, se hizo cargo de todo. ¿Y cómo no hacerlo? Mamá Luz era de la familia y siempre había sido muy buena conmigo y con mi madre, en especial cuando mi padre nos abandonó. Organizamos todo para el velorio y decidimos hacerlo en nuestra casa. Luego de que todos se fueran, solo nos quedamos mi madre y yo con aquel ataúd a mitad de la sala. Estuvimos recordándola hasta entrada la medianoche cuando decidí recostarme un momento en la cama de mi mamá debido a una fuerte migraña que me dio de repente. Yo estaba ahí con las manos en mi cabeza, tratando de no pensar en aquel dolor, pero a pesar de mi cansancio no me podía dormir. Por favor, ya vete a descansar, Luz Dari. Yo estaré bien. La nena está bien, te extrañaremos, pero debes irte. Desde la sala donde estaba el ataúd se oía la voz de mi mamá como si hablara con alguien. Parecía que estuviese desahogándose, dándole el último adiós a mi madrina. Pero lo que escuché después me hizo darme cuenta que no era así. Comadre, por favor vaya a descansar, usted está muerta. No pertenece aquí. Por favor, descanse. La voz de mi mamá esta vez se notaba como si quisiera llorar, desesperada, con miedo. Iba a pararme de inmediato y de hecho lo hice, pero el movimiento brusco al incorporarme hizo que me doliera más la cabeza y me tuve que sentar nuevamente en el borde de la cama. Luz, por favor, necesito que te vayas. Tú ya estás muerta, entiéndelo. Del otro lado de la puerta se escuchó un quejido, como si alguien le hubiese respondido a mi mamá. A eso, le siguieron unos segundos de silencio, antes de que yo escuchara a mi mamá romper en llanto, lo cual me asustó y por fin pude salir de la habitación para ver qué era lo que sucedía. Mamá estaba temblando como gelatina. Tenía sus manitos frías, su piel blanca y no dejaba de ver a la puerta de la entrada que da al zaguán de la casa. Mamá,
Mamá, ¿estás bien? ¿Con quién hablabas? Le pregunté y sin apartar su mirada de la puerta me dijo: Hija, tu madrina vino a despedirse. Mientras recogía todo y lavaba las tazas donde servimos el café, escuché unos pasos detrás mío. Escuché un quejido, un lamento muy sutil, como si alguien llorara. Luego me di la vuelta y ella estaba ahí, en la entrada de la casa, viendo su ataúd. Parecía estar triste. Su mirada lo era, al menos, como si no pudiese asimilar que ahora estaba en otro lugar, lejos de nosotros, lejos de la única familia que le quedaba. Ya después de que yo se lo pidiera, simplemente se marchó. Mamá entonces empezó a llorar. Sé que dice la verdad, lo sé porque yo la escuché, aunque no la vi. Sé perfectamente que estaba ahí. Afortunadamente nunca más tuvimos que ver a Mamá Luz. Mi madre se encargó de hacerle su novenario y al día de hoy yo sigo visitando el último lugar de descanso de mi madrina, para que sepa que no la he olvidado, para que no se sienta solita, pero en especial, para que no venga a visitarme en las noches, así como el día de su velorio, así como el día que se despidió de nosotras. Muchas gracias. Hola Nick, hola comunidad, espero que estén todos muy bien. Esta historia es algo que no me sucedió a mí. De hecho, la protagonista es mi tía Verónica, y aunque ya les voy a contar el relato con lujo de detalles, me gustaría pedirles un favor. Y es que si están con alguien en este momento, abrácenlo fuerte, porque nunca saben cuándo será la última vez que lo verán. Muchas veces ignoramos el hecho de que nuestro tiempo en este plano está contado. Creemos que somos inmortales o nos olvidamos de nuestra mortalidad. Sea cual sea, por favor, abracen y amen mucho. Ahora sí, sin darles más vueltas al asunto, antes de que mi tía Verónica partiera de este mundo, tenía la costumbre de siempre contarme una historia de terror cada que íbamos a visitarla. Ella era una pariente de mi madre, una señora ya mayor, y a pesar de su edad, era alguien muy despierta, muy enérgica, y eso era algo que se reflejaba en aquellas historias que me contaba a mí. Por eso me gustaba ir con mi mamá a su casa. Ese día fui a visitarla sola, ya que mamá tenía algo que hacer, y me dijo que me adelantara, que ella se nos uniría tan pronto terminara lo que estaba haciendo. Pero tan pronto entré a la casa de mi tía sentí algo extraño, como un escalofrío, una sensación punzante, como si algo no estuviese bien. La noté particularmente callada, algo distante con la mirada como con las palabras. Le pregunté qué tenía, si se sentía bien, a lo que ella solamente asentía sin voltearme a ver. Me senté en el viejo sillón de cuero marrón que había en un rincón de la sala, y sin que hubiese necesidad de pedírselo, ella me dijo: «Viniste por tu historia, ¿verdad, mija? Tranquila, no se me ha olvidado. Voy a poner el café para cuando llegue tu mamá y ya regreso contigo», me dijo ella, y acto seguido mi tía se paró de su silla y se fue a la cocina. Pero yo notaba que caminaba extraño, muy lento, como contando los pasos y con la vista al frente. Empecé a sentirme incómoda. Había algo extraño, algo mal con la tía Verónica. Regresó en un momento y se sentó frente a mí, en silencio por unos segundos, y luego comenzó a contar su historia. ¿Sabes? Hay algo que no te he platicado. Algo que me sucedió cuando yo todavía era una joven, hace ya muchísimos años. Vivíamos en una casa preciosa, una casa que todo el mundo desearía tener hoy en día. La empezamos a llamar la Casa Amarilla debido al tono ocre que tenía, y le daba cierta alegría al lugar, cierta calidez. Cuando llegamos a la Casa Amarilla, aquel lugar donde crecí, yo apenas tenía 15 años.
Hasta ese momento nunca, pero nunca en mi vida había tenido una experiencia paranormal. Sin embargo, sí éramos una familia que creíamos en lo inexplicable. Sabíamos que habían cosas allá afuera que se escapaban a nuestra comprensión y respetábamos todo lo que tenía que ver con esto. Se debe también a que venimos de un pueblo donde las leyendas sobre espantos, brujas y seres demoníacos abundan en demasía. Éramos una familia de 4, mis padres, mi hermano y yo, siendo yo la mayor de los 2. Las cosas raras empezaron a suceder al poco tiempo de mudarnos allí. A la segunda semana, yo me encontraba lavando el baño mientras mi mamá preparaba el biberón de mi hermano. Atrás de mí, escuché una voz de hombre gruesa, muy grave. Aquella voz parecía hablarme en susurros, y por un breve instante pensé que era mi padre. Sin embargo, recorrí cada rincón del cuarto con la mirada, pero solo estaba yo. Entré nuevamente al baño pensando que tal vez había escuchado mal, pero al entrar, noté que la cortina estaba corrida. Yo no la había dejado así. Había una pequeña parte descubierta, un espacio que me permitía ver que había algo ahí escondido en la ducha. Podía ver un ojo asomarse y distinguí lo que eran hebras de cabello blanco que cubrían un rostro muy oscuro. Juro que lo escuché reír. Sé que lo escuché reír. Corrí hacia la cocina donde estaba mi madre dándole de comer a mi hermano, y al verme llorando, asustada, llamó a mi papá a los gritos. Cuando le conté lo que vi, lo primero que pensaron es que alguien se había metido a la casa sin que nos diéramos cuenta, por lo que mi padre revisó sin éxito alguno cada rincón, cada lugar donde pudiera esconderse una persona. Pero yo trataba de explicarles que lo que había visto no parecía ser humano. Los días se convirtieron en meses y mi familia poco a poco empezó a presenciar estas apariciones también. Papá lo vio pasar a su habitación una vez mientras mi madre estaba adentro. Mi mamá le estaba poniendo cuidado a mi hermanito, quien estaba en la cuna mientras ella bordaba, así que mi papá corrió desesperadamente al cuarto, pero no logró ver a nadie. Mamá solo se le quedó viendo, preguntándole qué tenía, qué había pasado. Pero papá no sabía qué decirle. Los nervios en la cara de mi papá eran notables, pues sentía que eso le iba a hacer algo a mi mamá o a mi hermanito o a mí. No sabiendo si contarle a mi mamá o no para no asustarla, papá simplemente salió del cuarto sin decir nada. Pero estaba seguro de lo que había visto, sin saber que pronto sería el turno de mi madre. Mamá lo vio asomarse por la ventana de la cocina un día que estábamos todos en el comedor. Lo vio pasar de reojo hacia la otra parte de la casa. Y aquello era lo particular. Nunca se dejaba ver tal cual. Nunca lo lográbamos ver con claridad. Siempre era como si no quisiera mostrarse por completo. Hasta aquella vez. Todos estaban dormidos, pero... un lamento ensordecedor fue lo que nos hizo levantarnos a todos. Un lamento que se escuchaba como si lo tuviéramos muy cerca, como si estuviera sobre nosotros. Papá prendió una lámpara de petróleo que tenía, y mamá y yo nos quedamos en la sala pegadas la una a la otra en el sillón mientras papá salió a revisar, a pesar de que le rogamos que no lo hiciera. Papá salió dejando la puerta ajustada tras de sí, y por la ventana de la sala lo pude ver avanzar unos cuantos metros hacia el portón de la calle. Mamá y yo, al escuchar ese lamento, nos paramos del sillón y corrimos a decirle a papá que se metiera. «Papá, métete, métete», le gritábamos una y otra vez, pero mi papá no respondía.
Estaba parado viendo hacia arriba, hacia el tejado. Mamá intentó pasarme a mi hermano para ir ella a buscar a mi papá, pero yo ya tenía medio cuerpo fuera de la casa para ir a arrastrarlo de vuelta. Cuando llegué donde él, lo jaloneé del brazo e intenté moverlo, pero no podía. Yo siempre fui muy pequeña, muy frágil, y mi padre era un hombre alto, fornido, de contextura pesada. Cuando noté el miedo en su rostro, no aguanté. Debía ver qué era lo que lo tenía así, por qué no reaccionaba. Fue ahí cuando yo también alcé mi vista hacia el techo y comprendí por qué estaba así. Esa fue la primera vez que a ambos la vimos bien. A esa criatura. La luz de la luna dejaba verla con claridad sobre nuestra casa. Específicamente del lado donde estaba la habitación de mis padres, había algo levitando a centímetros del techo. Dos destellos blancos se clavaban en nosotros a través de un largo, sucio y enredado cabello blanco que le llegaba a los tobillos. Vestía una especie de camisón viejo de botones color blanco que se ondeaba en el viento de la noche. Aquello movía su cabeza, inclinándola a los lados como si nos estuviera analizando. Tomé a mi padre fuertemente de su brazo, pero lo único que nos hizo reaccionar fue el llanto repentino de mi hermano. Vimos que mamá estaba en la puerta, preocupada sin saber qué hacer, lo que afortunadamente sirvió para que mi padre saliera de aquel trance y corriéramos de vuelta a la casa. Esa noche la pasamos en vela, y tan pronto amaneció mi padre salió a buscar al cura para que viniera a bendecir la casa. Pero siempre que lo hacíamos, siempre que llegaba alguien a ayudarnos con este problema, la situación parecía empeorar y nadie daba con el chiste. Algunos decían que era una bruja que quería llevarse a mi hermano. Otros se negaban a ayudarnos porque pensaban que en la casa estaba maldita. Durante muchas noches aquello siguió visitándonos. Siguió flotando sobre nuestra casa, dejándose oír, dejándose ver. Todo escaló hasta el punto en que ya nadie nos dirigía la palabra, y a raíz de que la convivencia se tornó imposible en aquella casa, decidimos mudarnos a la ciudad. Y ahí, todo pareció haber llegado a su fin. Lo que sea que fuese se había quedado en esa casa, en la casa amarilla donde solo vivimos unos meses. La tía Verónica terminó su historia y se me quedó viendo un rato como con ganas de decirme algo más, pero parecía contenerse, hasta que se rompió. Sé que me notas rara. Siempre fuiste muy inteligente. Quieres saber por qué estoy así, ¿verdad? Porque había olvidado esta historia hasta hace una semana que empecé a soñar nuevamente con ella, con aquella extraña presencia que levitaba sobre nuestra casa. La veo flotar sobre mí en mi sueño, sobre mi cama. Todos los días lo he soñado, excepto hoy. Hoy la soñé diferente. Estaba parada a los pies de la cama y me señalaba mientras reía. Y con su mano me decía adiós. Y la verdad, hija, tengo miedo de lo que esos sueños signifiquen. El haberla vuelto a ver después de todos estos años. Suspiró y le dio un último trago a su café. Este fue el relato que más me impactó de mi tía Verónica, ya que si bien sus historias siempre me emocionaban en vez de asustarme, esta fue la excepción a la regla. Esta fue la que en verdad me hizo sentir mucho, mucho miedo, y más por la manera en la que ella me lo contaba. Pero no solamente eso. El motivo por el cual atesoro esta historia por sobre otras es porque esta es la última historia que me contó una semana antes de fallecer. Aquella fue mi última visita a la casa de la tía Verónica. Quiero creer que todo fue coincidencia, que aquellos sueños no tuvieron nada que ver con su muerte.
Pero bueno, ella ya no está. Es por eso que les dije al principio que aprovechen a las personas que ustedes tienen al lado, ya que nunca saben cuándo es la última vez que los verán. Esta fue mi historia y de verdad, mil gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta recopilación de historias acerca de leyendas y esas experiencias que nuestros abuelos nos han contado. Este video va dedicado especialmente para todos los abuelos de la comunidad. Les mando un abrazo muy fuerte y espero volver a leerlos pronto. Recuerden que si ustedes también quieren compartir su experiencia conmigo, en la descripción del video estará el correo al que pueden comunicarse. No se olviden también que siempre pueden seguirme en Instagram como Nictoria para estar más en contacto conmigo, y también en Spotify como Nictoria, así a secas. Y bueno, antes de que se me vaya la voz por completo, quiero aprovechar para mandarles un abrazo a todos y cada uno de ustedes. De verdad, mil gracias por su apoyo, por su paciencia. Gracias de verdad por compartir sus historias conmigo y hasta la próxima, amigos. Los quiero mucho, que la noche los bendiga. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.